Ok, la sexta propiedad es si f de x es mayor que 0, es decir, es una función que es positiva. Esto significa que sus y son positivas. Para todos los números en el intervalo AB, entonces la integral de hasta b de f de x diferencial de x también va a ser positiva. Ahorita yo se los muestro en un gráfico, ¿ok? Porque no pierdan de vista que cuando nosotros resolvemos la integral definida, f de x está representando esta expresión de la sumatoria. Y de acuerdo a lo que aprendimos en la clase pasada, esto es la y que me da la función. Entonces, si yo estoy sumando y positivas, pues el resultado de esa integral tiene que ser un valor positivo. Luego, la séptima propiedad. Todas estas propiedades van a ser muy útiles cuando estemos resolviendo integrales, ¿ok? La séptima propiedad. Si f de x es una función mayor o igual que g de x para toda x que está en el intervalo AB, entonces la integral de a hasta b de f de x diferencial de x me va a dar un número más grande que la integral de hasta b de g de x diferencial de x. Más grande, mayor o igual. ¿Ok? Porque esta expresión representa la multiplicación de una ordenada por la amplitud de un intervalo. Pero como acordamos dividirlo en intervalos de igual amplitud, esa amplitud sale como constante. Por lo tanto, lo que estamos haciendo allí es sumando y's. Entonces, si esta función tiene y más grandes que estas, ordenadas más grandes que esta, cuando yo resuelva esta integral, pues ella me debe dar un número más grande que este. Y si las dos tienen las mismas ordenadas, pues el resultado de esta integral y de esta integral debe ser el mismo. ¿Ok? La octava propiedad, la integral de menos a hasta a, fíjense que el intervalo es simétrico. ¿Qué significa eso? Estoy integrando de menos 3 a 3, de menos un medio, de menos 100 a 100. Si el intervalo es simétrico con respecto al origen, la integral de menos a hasta a de f de x diferencial de x va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a a de f de x diferencial de x, pero esto es verdad solamente si la función es una función par, ¿ok? Si la función es par, la f de x de menos x y la f de x son iguales. Entonces, x opuestas tienen la misma y, entonces voy a estar sumando 2 veces la misma y. Mientras que si la función es impar, es decir, x opuestas tienen y opuestas, la integral de menos a hasta a de f de x diferencial de x nos va a dar 0. Esta propiedad y esta propiedad nos permite obtener un resultado más rápido si identificamos si el integrando, es decir, la función f, es par o es impar. Y la segunda cosa, que el intervalo sea simétrico. Si el intervalo no es simétrico a b, eso no lo puedo afirmar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la condición de integrabilidad. ¿Qué significa eso? Cuando una función la podemos integrar. Dice, si f es acotada en un intervalo AB, ¿qué significa eso? Que para todo número dentro del intervalo AB existe un número más pequeño y un número más grande, tal que la imagen de m minúscula y la imagen de m mayúscula atrapan a la función. Por ejemplo, la arcotangente. El arcotangente es una función acotada, ¿ok? Ella queda atrapada entre menos pi medios y pi medios. El seno es una función acotada, ella queda atrapada entre menos 1 y 1, ¿ok? Entonces decimos que la función es acotada si f de x es mayor o igual que f minúscula de m y menor o igual que f mayúscula de m. Es decir, hay una y que es la más alta para esa función, la función no pasa de allí, y hay una y que es la más baja para esa función, la función no baja de allí. ¿Ok? Entonces f es integrable en ese intervalo. Por lo tanto, si f es continua en AB, entonces f es integrable en AB. Toda función continua nosotros la podemos integrar. ¿Ok? Si f es integrable en el intervalo AB y x es un número cualquiera dentro de ese intervalo, entonces f va a ser integrable en el intervalo que va de a hasta x.
siendo al intervalo AX un subconjunto del intervalo AB. Ya ahorita les explico esto con un gráfico para que quede más claro. Es decir, que para toda X que pertenece a B existe un número, fíjense cómo se define esta función, un número f de X igual a la integral que va de A hasta X de f de t diferencial de t. Y este número es único. Luego f es una función real de dominio AB. En otras palabras, estamos definiendo una función como una integral que tiene límites de integración que son variables. ¿Ok? Voy a mostrar un momentico la pizarra para explicar esto. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Si yo tengo dentro de en mi sistema de coordenadas cartesianas, yo tengo una función, ¿verdad? ¿Sí? Y y igual f. Y esa función yo la quiero trabajar, la quiero integrar en el intervalo que va de A hasta B. ¿Ok? O sea, yo estoy definiendo allí la función integral que va de A hasta B de f, de la función f. ¿Sí? Vamos a ponerlo en términos de t, f de t, diferencial de t. Ahora, ¿qué es lo que me están queriendo decir allí? Mira, que nosotros podemos parar ese intervalo en cualquier valor x. Y yo puedo definir la integral que va de A hasta x de f de t diferencial de t. Cuando yo hago eso, yo lo que estoy resolviendo aquí es una y por la amplitud del intervalo, más otra y por la amplitud del intervalo, más otra y por la amplitud del intervalo, más otra y por la amplitud del intervalo, y así voy. Y hago que ese número de intervalos tienda a infinito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo detengo X allí, yo voy a obtener un resultado. Pero si yo X lo desplazo un poco más, yo voy a obtener otro resultado. Por lo tanto, para cada valor de X, yo voy a tener un resultado para esa integral. Por lo tanto, ahí hay una función. ¿Y cuál va a ser el dominio de esa función? El intervalo que va de A hasta B. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos entender esto? Para entender el teorema fundamental del cálculo integral. Y el teorema fundamental del cálculo integral, imagínense lo importante que es, que se llama teorema fundamental, porque la integral, históricamente, la integral definida surgió primero que la derivada. ¿Por qué? Porque la integral definida es el límite de una sumatoria. Y cuando se descubrió el teorema fundamental, se encontró que dos ramas de la matemática que habían ido separadas históricamente, que es el cálculo integral y el cálculo diferencial, resulta que ellas tienen un teorema que las une. Y eso nos permitió avanzar en todo lo que son las aplicaciones y el estudio de la integral definida. Entonces vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. Este teorema fundamental yo solamente lo voy a enunciar, no voy a profundizar en la demostración ni nada, pero es el teorema más importante del cálculo porque él enlaza dos áreas de la matemática que habían sido históricamente estudiadas de manera totalmente divorciada. ¿Ok? Entonces este teorema dice así, sea f una función continua en el intervalo AB y se define la función f de x igual a la integral de a hasta x de f de t diferencial de t para x que pertenece al intervalo AB. ¿Ok? Entonces, se puede demostrar, yo cuando estoy en clases presenciales lo demuestro, pero aquí vamos a obviar la demostración, que la derivada de esta función, f' mayúscula de x, va a ser igual al integrando evaluado en x, a f de x, para cualquier número dentro de ese intervalo. Y esto fue un gran avance desde el punto de vista del conocimiento en el desarrollo de la matemática. Conocer que si yo encuentro una antiderivada de esa expresión, pues yo puedo traerme lo que yo he aprendido de integral indefinida para resolver a la integral definida. ¿Okay? Aquí se ve clarito, fíjense, yo tengo la función
Ella está definida en el intervalo AB. Lo que me están definiendo aquí es la suma de estas y desde A hasta X, me va a dar un número, pero si yo voy moviendo X me va a dar otro número, y si la voy moviendo me va a dar otro número, y así vamos. ¿Y qué ocurre? Que se logra demostrar utilizando derivada por definición, ¿sí? Que la estudiamos en cálculo 1, que la derivada de f' mayúscula me da el integrando, me da f de x. Pero lo mejor que tiene el teorema fundamental del cálculo integral es lo que llamamos la regla de Barrow. Ese teorema fundamental tiene dos partes. La primera parte es que se logra demostrar que hay antiderivadas que nos pueden servir para resolver la integral, y la segunda parte es la mejor porque es la que utilizamos en la práctica para resolver integrales definidas, que es lo que conocemos como regla de Barrow. Dice, sea f una función continua en el intervalo AB y la f mayúscula es una antiderivada cualquiera de f minúscula. Es decir, la derivada de f mayúscula me da f minúscula. Si sabemos esto, si encontramos una antiderivada, basta que encontremos una antiderivada, entonces la integral de A hasta B de f minúscula de x diferencial de x va a ser igual a la f mayúscula de x evaluada en el intervalo de A a B. Esta expresión significa, ya integramos, vamos a evaluarla en B y vamos a evaluarla en A. Y cuando hacemos la resta, f de B menos f de A, esta resta nos va a dar el resultado de esa integral. Quiere decir, ¿qué significa esto? Cuando yo resuelvo una integral definida, busco una antiderivada cualquiera, la evalúo en el límite superior, la evalúo en el límite inferior, y esa resta, lo que me dio el límite evaluado en el límite superior menos lo que me dio evaluada en el límite inferior, me da el resultado de la integral. Esto me va a dar exactamente el mismo resultado que me da resolver esta sumatoria. En la última clase nosotros vimos lo que implicaba resolver esa sumatoria. Yo tenía que determinar el delta X, tenía que buscar X sub Y, tenía que meter esa X sub Y dentro de la función, tenía que aplicar propiedades de la sumatoria, sumas notables y después estudiar el límite. Todo ese largo proceso ahora se reduce a simplemente hallar una antiderivada, evaluar el límite superior y restarle lo que me da evaluada en el límite inferior. ¿Ok? Entonces, esta maravillosa regla, ¿qué nos indica? Bueno, que para resolver integrales definidas, lo primero que tenemos que hacer es buscar una antiderivada cualquiera del integrando. Por lo tanto, todo lo que aprendimos de integral indefinida nos va a servir para resolver integrales definidas. La segunda cosa que debo hacer, evalúo el límite superior en esa antiderivada y réstale la evaluación del límite inferior, ¿ok? Que es lo que se expresa aquí. Siempre y cuando la derivada de f mayúscula me dé f minúscula. Observa que puedes aplicar lo aprendido en integral indefinida, pero debes tener muy claro que son dos cosas diferentes. La integral indefinida es una familia de curvas que todas tienen la misma derivada, mientras que la integral definida es un número real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el límite de una suma de Riemann. Entonces la integral definida es un número. La integral indefinida es una familia de curvas que tienen la misma derivada. Ese número en la integral definida va a tener diversas interpretaciones. Una de ellas es el área de una región plana. Por eso ustedes pueden encontrar cuando consultan bibliografía o buscan videos en internet que cuando tú buscas qué es una integral definida, lo primero que te responden es un área. No. Una de las interpretaciones de la integral definida es que con ella yo puedo calcular el área de regiones planas. ¿Ok? Pero en términos generales, en el sentido amplio, la integral definida es el límite de una suma de Riemann. Por eso es que da un número real.
Luego, no hace falta sumar la constante de integración cuando estamos en una integral definida. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer f de b menos f de a. Y cuando yo haga f de b menos f de a, esa constante se va a cancelar. Entonces, no hace falta sumar la constante de integración. Basta con encontrar una antiderivada cualquiera. Si se hace cambio de variable para resolver la integral definida, debemos evaluar, y esto es muy importante, si ese cambio propuesto es válido en el intervalo de integración. Porque no siempre los cambios que usamos en una integral indefinida pueden servir para una integral definida. ¿Y cómo lo sé? Pues el intervalo es el que me va a decir si ese intervalo si esa función está definida o no dentro de ese intervalo de integración. Una recomendación es cambiar los límites de integración. Y cuando cambiamos los límites de integración, no necesitamos devolver el cambio. En otras palabras, construimos una nueva integral con unos nuevos límites que es equivalente a la que yo quiero resolver. Entonces, existen dos formas para abordar integrales definidas. Una forma, resuelvo la indefinida y una vez que encuentre la antiderivada, aplico barro, ¿sí? Resuelvo la definida aplicando barro. Segunda forma, traigo lo que he estudiado de integral indefinida, pero la sigo trabajando como una integral definida. En ese caso, si necesito hacer cambios de variable, pues debo hacer cambios en los límites de integración. En los ejemplos que yo les voy a ir presentando a continuación, nos vamos a ir paseando por las diversas posibilidades de abordaje de la integral definida. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El primero es muy sencillito para que entendamos cómo hacerlo. Dice, calcule la integral de menos 1 a 0 de x cuadrado menos 2x diferencial de x. Esa es la función x cuadrado, y igual a x cuadrado menos 2x, esa función que está en rojo. Estamos integrando de menos